El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima. Su frecuencia y gravedad hacen que tenga importancia para la salud pública. Las serpientes venenosas y sus presas han coexistido durante aproximadamente 200 millones de años y a pesar de que el ser humano no hace parte de su cadena alimenticia, el contacto del hombre con estas hace que el envenenamiento ofídico todavía sea una causa importante de morbilidad y mortalidad humana a nivel mundial. A continuación les presentaré un video que nos ilustra este tema. ¿Qué crees que sea capaz de hacer una sola gota de veneno en tu sangre? ¿Podrá causar una reacción en tu cuerpo? Quédate viendo este video que te sorprenderá. ¿Sabías que existen más de 3.000 especies diferentes de serpientes en todo el mundo, clasificadas en 4 grandes familias? De todas estas, solo son venenosas 600 especies y de hecho, muy pocas son mortales para el hombre. Aún siendo una cantidad mínima la que podría causarnos la muerte, el ser humano ha desarrollado un miedo instintivo y natural a estos reptiles. Tal vez sea por eso que más vale prevenir que curar. En fin, te explicaremos una cosa. Los venenos de estos reptiles contienen una serie de toxinas y enzimas cuyo objetivo principal es el de paralizar a la víctima y en menor medida ayudar a la serpiente a digerir a la presa. Las toxinas del veneno podríamos dividirlos en 2 grupos, las neurotoxinas y las hemotoxinas. Las neurotoxinas actúan atacando el tejido nervioso y bloqueando los neurotransmisores y neuroreceptores de la víctima. Esto provoca que el afectado pierda el control e incluso la sensibilidad del miembro afectado. Así, en términos científicos, no suena tan mal. ¿Qué podría hacer una simple gota de veneno? El video que vamos a ver hoy es el del efecto que provoca una gota de veneno de la víbora de Russell en contacto con la sangre. Recordemos que la sangre es líquida. Esto es exactamente lo que pasaría si colocamos una sola gota de veneno. Como puedes observar, tras unos pocos segundos, la sangre pasó de ser líquida a viscosa y gelatinosa. A esto se le llama coagulación. Para que te des una idea, si esto sucede dentro de tu cuerpo, literalmente estarás muerto. Como dijimos, existen 2 tipos de toxinas. Una de ellas son las hemotoxinas, que producen una destrucción de los glóbulos rojos, hipercoagulando la sangre e incluso degeneración de órganos y tejidos. Al coagularse la sangre, no puede ser bombeada por los vasos sanguíneos, por lo que no puede transportar el oxígeno a los músculos y se causan trombos. Esto provoca infartos en las víctimas, así que si una pequeña gota de este veneno entra en tu cuerpo, es muy probable que tengas malas consecuencias. Y no solo eso, sino que quedarás paralizado y en pocos casos serás alimento de serpiente. Se estima que cada año en África ocurren 1 millón de picaduras de serpiente venenosa y que probablemente entre 50.000 y 100.000 personas mueren cada año por culpa de estas picaduras. Anualmente en el mundo se presentan alrededor de 5.400.000 accidentes ofídicos, de los cuales en el 50% se produce envenenamiento y en el 2.5% la muerte. Para Latinoamérica se estiman 150.000 accidentes ofídicos y la muerte de 5.000 personas por esta causa. En Colombia se presentan 2 grandes grupos de familias de serpientes, la familia Viperidae, en donde se encuentran las cascabeles, las mapamanas, las tallas X y las verrugosas, y la familia Elapidae, en las que se encuentran las cobras, las serpientes de coral y las serpientes marinas. La situación geográfica y las características climáticas de Colombia favorecen el desarrollo de una abundante fauna ofídica. Se calcula que existen en el país aproximadamente 230 especies de ofídeos y que de estas entre el 15 y el 18% son venenosas. Además, la forma de vida de las poblaciones urbanas y principalmente las rurales, en donde se desarrollan actividades agropecuarias que aumentan el riesgo de sufrir agresiones y envenenamientos por estos ofídeos, hacen que este evento sea de vigilancia en salud pública. A modo de distribución, las serpientes ocupan casi todos los hábitats disponibles, a excepción de tierras muy frías, como lo muestra la siguiente figura. Además, podemos ver a través de este mapa la distribución espacial por número de especies en Colombia, en donde en la zona del Amazonas y la del Pacífico abundan más especies. En el gráfico presentado tenemos la comparación de la distribución de los casos incidentes de accidentes ofídicos en Colombia entre los años 2019, 2020 y 2021. En el eje Y tenemos la tasa de incidencia por 1 millón de habitantes y en el eje X tenemos las semanas epidemiológicas. Como conclusión podemos decir que la tasa de incidencia en el año 2021 ha sido menor que en los años anteriores.
Según el corredor endémico realizado con datos del DANE y del Instituto Nacional de Salud, podemos decir que a la semana 20 del 2021 estamos entre zona de éxito y seguridad, y que aunque se han presentado momentos de alarma, no se ha llegado a la epidemia con respecto a la incidencia de accidentes ofídicos en Colombia. El accidente ofídico se clasifica en caso de envenenamiento y caso de no envenenamiento. La clasificación del accidente ofídico debe ser realizada por el médico o por el personal de salud capacitado, que según la diversidad de las serpientes venenosas y la diferencia en sus venenos, los casos se pueden clasificar en accidente bootrópico, corresponde al 80 a 85% de todos los accidentes ofídicos por serpientes venenosas causados principalmente por especies como jergones, jararacas, tallas, equis, mapamaná y pudridoras, y se clasifica en estado leve, moderado y grave. Sus síntomas pueden variar entre dolor local hasta necrosis y manifestaciones hemorrágicas sistémicas graves. Accidente lachésico, este envenenamiento es poco frecuente en Colombia. El accidente lachésico generalmente es considerado como grave por ser causado por serpientes de gran porte, lo que implica que la cantidad de veneno inoculada es potencialmente grande, generando acciones de desfibrinación, hemorragias, inflamación local, proteólisis, miotoxicidad y neurotoxicidad. El accidente crotálico corresponde alrededor del 1% de los envenenamientos por ofidios en el país. Con base en las manifestaciones clínicas, los envenenamientos crotálicos se clasifican en leve, moderado y severo. Principalmente es causado por especies como la cascabel, y sus aspectos clínicos pueden ir desde dolores leves en el sitio de la mordedura hasta mialgias graves generalizadas, cialorrea y orina oscura. El accidente elapídico o micrúrico corresponde a menos del 0.5% de los casos del país, generado principalmente por las corales venenosas. Por los riesgos de insuficiencia respiratoria aguda, estos casos deben ser considerados como potencialmente graves, pero también existe una clasificación entre leve, moderado y grave. Y por último tenemos el accidente por colúbridos, generado principalmente por las llamadas serpientes verdes. Algunos pacientes presentan adenomegalias regionales, sensación de adormecimiento y parestasias en el sitio de la mordedura. Los objetivos de la vigilancia de este evento son caracterizar la morbilidad de las agresiones causadas por serpientes venenosas según las variables sociodemográficas y caracterizar las condiciones en las cuales sucede el accidente ofídico y sus factores de riesgo. Para entrar en materia del subsistema de información, tenemos que hay fuentes primarias y secundarias. En las primarias se encuentran las fichas de notificación de datos básicos y complementarios, registros individuales de prestación de salud y certificados de defunción. Y en las secundarias se encuentran los registros de entidades administradoras de planes de beneficios en salud, rumores de casos y medios de comunicación. Hablemos un poquito del flujo de la información. Esta inicia en las unidades primarias generadoras de datos y en las unidades informadoras. Fluye hacia la unidad notificadora municipal o a la unidad notificadora distrital correspondiente. De aquí se dirige a la unidad notificadora departamental, luego al Instituto Nacional de Salud, del instituto pasa al Ministerio de Salud y Protección Social y luego a la OPS u OMS. Para hablar un poquito de la periodicidad de los reportes y procesos de notificación de los accidentes ofídicos, debemos saber que en Colombia el accidente ofídico no estaba contemplado como un evento de notificación obligatoria hasta octubre de 2004, fecha a partir de la cual se estableció como evento de interés en salud pública y fue declarado de reporte obligatorio en la circular 092 del mismo año. Y hasta el año 2007 se obtuvo una notificación de casos consistentes. Los casos confirmados de accidentes ofídicos deben incorporarse a los reportes semanales que hacen las entidades territoriales al Instituto Nacional de Salud y se debe hacer una notificación inmediata en caso de muerte por accidente ofídico desde todos los niveles, tanto municipal, distrital, departamental y nacional. Esta es una parte de la ficha de notificación individual en donde aparte de poner información personal también se debe poner, por ejemplo, la actividad que se realizaba en el momento, qué especie de serpiente lo o la mordió y qué tratamiento inicial recibió, entre otras. Al hablar del subsistema de análisis, hablamos de los indicadores que contempla el protocolo de vigilancia del accidente ofídico. Son 3 indicadores, pero por cuestiones de tiempo no ahondaré mucho en ellos. El primero es la proporción de personas con tratamiento específico, suero antiofídico aplicado. Este es un indicador de impacto cuyo objetivo es establecer el cumplimiento del manejo específico de los casos de conformidad a la guía de atención y monitorear de manera secundaria la disponibilidad de suero antiofídico por parte de IPS, entre otros. El segundo es la letalidad por accidente ofídico. Este es un indicador de proceso y busca establecer el riesgo de mortalidad asociada
al evento en un territorio determinado. Y el último es la proporción de incidencia de accidente ofídico, indicador de impacto y cuyo propósito es establecer áreas de riesgo y verificar el impacto de las acciones adelantadas para la prevención de la ocurrencia de casos de accidente ofídico. Tenemos tres grandes acciones individuales. La primera es que todo caso de accidente ofídico deberá ser notificado al Sistema de Vigilancia en Salud Pública de conformidad a los lineamientos vigentes, siguiendo el flujo de datos que mencionamos anteriormente. El segundo es que el tratamiento específico en todos los casos de accidente ofídico debe ser realizado por un médico en condiciones hospitalarias, ya que en la revisión de ese se fundamenta la administración de suero ofídico para neutralizar el veneno circulante. Y el tercero es que toda mortalidad a causa de accidente ofídico deberá ser notificada al Sistema de Vigilancia en Salud Pública. En cuanto a acciones colectivas, tenemos revisar información disponible sobre la distribución de serpientes en cada territorio con el objetivo de identificar y caracterizar las zonas de riesgo, desarrollar metodologías participativas con líderes y actores claves para identificar la distribución de serpientes en cada territorio, sus nombres, y a partir de esta información diseñar material informativo y estrategias de educación y comunicación para la salud dirigidas a la prevención del evento, el correcto manejo prehospitalario y la protección y conservación de serpientes en el país. Como reflexión final, la prevención es la mejor manera de combatir los problemas de salud pública, como lo son en este caso las mordeduras de serpientes. Nosotros, como salubristas, debemos educar y ser conocedores de las serpientes venenosas y de los hábitos que elevan los riesgos de accidentes. De esta manera se lograrán reducir el riesgo de mordedura y muerte por accidente ofídico, así como la mortandad innecesaria de las especies que no representan ningún riesgo. Es por esto que en materia de salud ambiental, los protocolos del CIVIGILA nos brindan herramientas de manejo eficientes y preventivas en accidentes ofídicos.